que a mí me preocupa que mi hijo se vuelva un delincuente y por eso toca usar esto. ¿Qué hago? Ay, es que esto va a evitar que mi hijo caiga en la delincuencia. Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Bienvenido a un nuevo capítulo de esta serie. Hoy tú y yo responderemos juntos la siguiente pregunta. ¿La correa previene que el hijo se vuelva delincuente? ¿Deseas la respuesta? Suscríbete entonces a este canal de YouTube y ya nos vemos para tú y yo aprender juntos de este tema. Bueno. ¿Qué es clave? Te invito a que veas la serie Hablemos de Maltrato porque ahí hemos estado hablando de diferentes mitos que hay alrededor de la correa y del castigo físico y muchas otras cosas alrededor del maltrato para lograr prevenirlo cada día en más infancias, más adolescencias. Hoy quise traer entonces este tema porque tuve la oportunidad de ver un documental, un especial más que un documental, hace un mes sobre este tema. Entonces surgía esta opinión de parte de algunos familiares que les preguntaba al periodista. Entonces, ¿qué es importante? Cuando hablamos de que yo uso la correa para evitar que ese hijo se vuelva delincuente, eso deja muchas reflexiones, ¿no? Porque, claro, es uno de los temores en algunos hogares de que ese hijo vaya a caer en cometer delitos, vaya a caer en volverse un delincuente, pero sí es importante ser consciente, ok, no es que cualquier cosa entonces ahora es válida para enseñarle a ese hijo a que no caiga en ese mal camino, para que no caiga en tomar malas decisiones, ¿sí? Fundamental tener eso en cuenta. Entonces vamos a desarrollar este tema alrededor de 3 claves. Clave número 1 entonces, ¿qué conducta deseo prevenir en mi hijo? ¿Qué es clave? Es clave que te preguntes, ok, cuando tienes ese temor de que tu hijo caiga en volverse un delincuente, es porque hay alguna o varias conductas que deseas prevenir. Tal vez que tu hijo regresa a casa con cosas que no son de él, tal vez que tu hijo comienza a tener malas compañías, tal vez que te preocupa que tu hijo está cayendo en tener alguna conducta adictiva o algún consumo de alguna sustancia. Cuéntame aquí abajo, ¿cuál conducta deseas prevenir en tu hijo? Y esto es importante entenderlo porque muchas veces decimos, no, es que yo quiero prevenir que mi hijo se vuelva un delincuente. Pero sí es importante que cuando piensas eso o alguien te dice eso, aterrice en eso y decir, ok, ¿qué hay detrás de ese temor que tengo? ¿Qué conducta deseo prevenir? ¿O qué conducta desea prevenir a esa persona en su hijo? Porque en realidad muchas veces ni siquiera es que tienen miedo a que caigan en cometer delitos, no. Muchas veces es más que desean prevenir que ese hijo cometa algunas conductas de riesgo que lo desvíen del camino, ¿sí? Entonces es importante tener eso en cuenta. Que igual aquí abajo te comparto algunos materiales que te pueden ayudar. Que sean conductas que te preocupen de tu hijo. Clave número 2 entonces. ¿Cómo lograr disminuir esas conductas de riesgo o delictivas en mi hijo? Cuando hablamos de conductas de riesgo es cualquier conducta que comienzas a notar que comienza a desviar a tu hijo en el camino. Llámese el consumo de alguna sustancia, tener alguna conducta adictiva, cometer, digamos, alguna conducta adictiva, llámese tener malas influencias. Entonces vamos a poner ejemplos. Conducta adictiva puede ser pasar todo el tiempo en el celular viendo, no sé, contenido sexual, puede ser pasar mucho en juegos de azar, el consumo de sustancias puede ser al cigarrillo, al alcohol, a otro tipo de sustancias psicoactivas que excitan o deprimen su cerebro. Conductas delictivas como por ejemplo dañar propiedad, digamos, de otras personas, hurtar propiedades de otras personas, en fin. Malas influencias, digamos, por ejemplo, que te preocupa que desde que tu hijo, no sé, anda con cierto grupo de muchachos del parque, se ha vuelto muy contestón o ya no quiere cumplir con sus obligaciones escolares, ¿sí?
que igual de malas influencias, aquí te comparto un espacio para que amplíes de eso. Pero digamos que, ¿cómo puedo entonces lograr disminuir esas conductas de riesgo que me acabas de mencionar, Gina? Digamos que es clave. Para disminuir entonces las conductas de riesgo, primero, libérate de cualquier juicio, de cualquier crítica, ¿sí? Segundo, aprende a comunicarte de forma tranquila y calmada con tu hijo para saber qué está pasando. Le dices lo que observas sin ningún tipo de opinión personal tuya, sino lo que observas, solo describes lo que has visto. Le dices cómo te hace sentir eso, qué necesitas y una petición que desees hacerle, ¿sí? Para lograr en realidad que tu hijo, digamos, no se sienta a la defensiva, sino de cierta forma desactivar sus defensas para que tenga apertura de escucharte y de comunicar en confianza lo que le está pasando, ¿sí? Clave número 3 entonces. ¿Cuál entonces es la importancia de enseñar el poder de la empatía? Digamos que la empatía le enseñará a tu hijo que cada persona, digamos, tiene derecho a unas libertades hasta cierto punto que no se cruce eh, y se afecte las libertades de otros, ¿no? Derecho a la propiedad privada, derecho a salud, educación, trabajo, vivir en condiciones dignas, derecho a un trato respetuoso, ¿sí? Y cuando alguien o varios tratan de vulnerar eso, ya no están viviendo de sus libertades, sino arruinando las libertades o tratando de destruir las libertades de otros. Eso es importante porque cuando tu hijo entiende eso, el ser empático va más allá de lo que muchas veces nos dicen de ponernos en los zapatos de los demás, no, va muchísimo más allá. Ok, que tu hijo pueda conectar con el mundo interior de los demás y darse cuenta que a veces otra persona, por lo que él hace, así tal vez para él en algunas ocasiones sea divertido, puede que para otra persona le cause enojo, le cause tristeza, le cause frustración, en fin. Y cuando se ven las cosas desde los ojos de las otras personas, comienza a darse cuenta del impacto tan nocivo que puede estar teniendo una o varias de esas conductas de riesgo que está haciendo, ¿sí? Entonces es importante tener ahí eso muy presente. ¿Listo? Ahora, me gustaría entonces que aquí abajo en comentarios respondas la pregunta que te voy a hacer y es, ¿en qué momentos has escuchado que la correa previene que el hijo se vuelva delincuente? ¿Qué opinas de esa frase? Quiero que aquí abajo me cuentes tus comentarios, tus opiniones, incluso experiencias relacionadas a esa frase, para que juntos hablemos de maltrato y logremos prevenir que cada día en más hogares siga sucediendo esta realidad tan dolorosa. Y para cerrar, entonces, tengo una invitación muy especial que hacerte y es, si realmente deseas despedirte del maltrato, quiero hacerte una invitación y es registrarte en mi masterclass gratis donde compartir los 4 pilares para despedirte de una vez de ese maltrato en la crianza con tus hijos. Es un espacio nuevo que estará abierta las inscripciones por muy pocos días para que vayas, te registres en el enlace que te comparto aquí abajo y nos encontremos ahí para juntos lograr despedirnos de ese maltrato en los hogares. ¿Listo? Te veo entonces en esa masterclass y tú y yo nos encontramos por aquí en un próximo espacio. Bueno, un abrazo enorme. Chao.